Evangelio del día domingo, 12 de octubre de 2025. 28º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Muy buenos días. Ya es domingo y hasta se escuchan las campanas para levantar nuestro ánimo e ir al encuentro con Dios que nos está esperando en cada Eucaristía. Como cada domingo, es un día de acción de gracias, de ir al encuentro con Dios juntos como hermanos y disfrutar de ese banquete, del banquete de su palabra y del banquete de su cuerpo, que están ahí en el altar para cada uno de nosotros. Particularmente en este domingo, el tema es muy importante porque es la gratitud. Sí, el Evangelio es aquel Evangelio donde 10 leprosos de lejos se acercan a Jesús y le piden misericordia. Le suplican que se apiade de ellos. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús? Se apiada de ellos, tiene misericordia, los manda con el sacerdote. Un gesto muy importante, pero primero sería interesante descubrir qué es lo que hay atrás de la enfermedad de la lepra. Nosotros sabemos que la lepra era una enfermedad mortal. El día de hoy ya hay medicina. Pero la lepra era como una gangrena que se pegaba a la piel y hacía que la piel se desprendiera a pedazos. Era mortal. Aquella persona que adquiría la lepra definitivamente iba a morir. Y no solamente eso, sino que era sumamente contagiosa. Por eso, ante los primeros síntomas de lepra, inmediatamente la gente era puesta como en cuarentena. A veces no era lepra lo que tenían. Bastara que fuera una quemadura, una roncha o algo, pero para tomar las precauciones se le expulsaba a la gente. Una vez que la roncha hubiera desaparecido, la persona podía acercarse nuevamente con el sacerdote para que el sacerdote revisara que efectivamente ya había sido sanado y se le diera una especie de certificado de salud y pudiera incorporarse de nuevo a la comunidad. Pero lo triste es de que quizás las heridas físicas le desaparecían. Pero cuán difícil era para un ex leproso ser incorporado a la sociedad por las heridas de su corazón. Los estigmas de haber sido expulsados de la sociedad, del pueblo, de la familia y ser condenados a vivir afuera. Esas heridas no iban a ser sanadas solamente con un certificado. Si tratáramos de viajar al tiempo y mirar a un leproso, usualmente quienes señalaban y denunciaban al leproso eran los mismos familiares. Era gente que estaba cerca con ellos. ¿Por qué? Por miedo a ser contagiados. Sus propios familiares eran quienes los expulsaban. Ahora, si la lepra continuaba y efectivamente sí era lepra, no era solamente una roncha, sino si sí era lepra, la persona estaba condenada a vivir afuera de la ciudad, a solamente caminar entre los caminos tratando de
adquirir la basura que la gente dejaba a lo largo del camino. Dice la ley en Levítico que la persona tenía que ir desgreñada. Algunas otras traducciones dicen que se tenían que trasquilar para que inmediatamente fuera como un signo de que la persona estaba enferma. Además de eso, si ya la piel se les estaba cayendo, tenían que ir tapados de la cara y con una campana. Algunos mencionan que la campana era más como un cencerro que los becerros tienen. Era lo que ellos tenían para ir anunciando por dónde iban. Y si por ahí había algún peregrino o algún viajero que escuchaba la campana, sabía que había leprosos y tenía que rodear, no cruzar, no hablar con ellos, no fuera que también se fueran a contagiar. Ahora, estos leprosos de la carne y heridos del corazón, se acercan a Jesús porque seguramente ya habían oído que Jesús tenía compasión, que Jesús sanaba, que Jesús no tenía miedo de tocar al leproso, porque lejos de que la lepra lo contagiara a él era el que contagiaba de amor, Él era el que contagiaba de pureza, Él era el que contagiaba de alegría. Usualmente la gente tiene miedo de contagiarse de la enfermedad. Jesús lo que quiere es tocar para contagiar la salud. Aquellos que ya habían oído de Jesús y que creían en Él, sino ¿por qué se hubieran acercado? ¿Por qué le hubieran pedido esa súplica? Jesús se compadece y los manda con el sacerdote. Detengámonos un momento. ¿Por qué Jesús los mandó con el sacerdote? ¿No será acaso que Jesús no tenía poder para sanar a 10 y nada más sanaba a 1 o 2, pero a más de 2 o 3 le era algo difícil? ¿Por qué Jesús los mandó con el sacerdote? Porque precisamente es una parte de la ley. Escrito estaba que el sacerdote era quien les tenía que dar esa carta de integración de nuevo a la sociedad. Y Jesús no va a decir algo en contra de la ley. Pero también seguramente porque la enfermedad que ellos tenían no era solamente física, sino era un recuperar la confianza en ellos mismos. Y ese es un viaje que tú tienes que hacer tú solo. Jesús pudo haberlo sanado inmediatamente de la enfermedad física, pero recuperar la confianza en uno mismo, eso no es inmediato, eso es un proceso, y en ese peregrinar tú lo tienes que hacer solo. Por eso quizás Jesús los mandó con el sacerdote para que ellos fueran recuperando la confianza en ellos mismos, algo semejante de lo que sucede cuando vamos a confesarnos. Sí, Jesús te perdona tus pecados, pero ir con un sacerdote implica un acto de humildad, implica un acto de confianza, implica un compromiso, implica asumir una responsabilidad, implica integrarte a la comunidad. Algo de lo que le pasó a Naham en la primera lectura, que aquel que tenía lepra, ¿verdad? El profeta le dice, ve y báñate al río Nilo. Y alguien pudiera decir, pues que no había ríos mejores en mi país. Tenía que hacer un acto de humildad. Es que la verdadera lepra, lo que verdaderamente carcome la humanidad, no es la enfermedad física, sino la del corazón. Por eso nos cuesta a veces tanto ir con un sacerdote y confesar nuestras fallas. Pero bueno, resulta que cuando ellos van caminando, son sanados físicamente. Y uno de ellos, al darse cuenta que por cierto era samaritano, subraya el evangelio, se regresa alabando a Dios a viva voz. Pudiéramos decir, a gritos, él alababa a Dios. Y llega con Jesús, se postra y le da las gracias. Dato curioso, Jesús se sorprende. No de que él estuviera dando las gracias, sino de que no vinieron los otros 9. Jesús le dice, pues que no fueron 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Y le dice a él, samaritano, ánimo, tu fe te ha salvado. No solamente lo sanó, sino que éste además fue salvado. Los otros 9 fueron sanados,
pero no salvados. Es decir, fueron sanados de su lepra, pero siguieron con la misma actitud de vida del corazón. Quizás algo de lo que sucede el día de hoy entre nosotros. Muchos venimos al templo buscando los milagros del Señor, pero no nos quedamos con el Señor de los milagros. Buscamos algo externo, buscamos que nos consuelen, que nos amen, que nos perdonen, que nos entiendan, que nos comprendan, que nos animen. Pero pocos le rendimos nuestro corazón a Dios. Pocos le agradecemos lo que Él nos ha dado. Incluso la mayoría de nuestras oraciones, si vemos este evangelio, 10 personas hacen petición y solamente una agradeció. Muchas veces nosotros, de 10 peticiones que hacemos, ¿cuántas veces le agradecemos a Dios? Y a veces ni siquiera son peticiones, son quejas. Nos quejamos de que no tenemos los dedos que nos gustaría, de que no tenemos las manos, que nos gustaría tener una mano más esbelta, que nos gustaría tener una mano más, qué sé yo, más bella. Pero ¿alguna vez has agradecido el milagro de poder tener una mano y la maravilla que es tenerla? El agradecimiento te abre, te dispone a la salvación. Lo digo con otras palabras. Tu fe, creer en Jesús, es necesario para el milagro exterior. Pero la actitud de agradecimiento es necesaria, es indispensable para el milagro interior. Es precisamente la actitud de agradecimiento que nosotros nos disponemos a ser felices, a disfrutar la vida. Qué tristeza me da cuando veo a alguien en el restaurante que por sentir que está pagando la comida tiene el derecho de reclamar. Se siente en el derecho de que le atiendan. Se siente en el derecho de exigir un buen platillo. Quizás. Pero cuando eres agradecido, cuando agradeces la comida que tienes enfrente, cuando tienes esa actitud de agradecimiento y no de alguien que siente que lo merece, fíjate bien, una cosa es merecer las cosas y otra cosa es agradecerlas. Aunque las merezcas, cuando las agradeces, te dispones a disfrutar. Alguien que es agradecido es alguien que disfruta lo que tiene. Alguien que agradece el don de la vida es alguien que lo disfruta. Alguien que agradece la capacidad de ver, de escuchar, de sentir, de oler. Alguien que agradece el tener un trabajo. Alguien que agradece el tener un techo. Es alguien que es capaz de disfrutarlo. Cuando tú no agradeces la comida, a nada te sabe. Por ahí jugando con las palabras. El que agradece, disfruta. El que no agradece, se le llama un mal agradecido. Alguien que no tiene gracia. Alguien que es desgraciado. Alguien que no agradece es un desgraciado. Y cuando llamamos a alguien que está en desgracia, es porque no está feliz. Un ejercicio que yo doy, sin excepción, a cualquiera que llega a mi oficina y me empieza a contar que vive en depresión, que vive en tristeza, que vive en sombras, a pesar de que lo tiene todo, inmediatamente los detengo y les digo, empieza a hacerme una lista de las cosas que tienes que agradecer y agradécelo, siéntelo, sea agradecido. Desarrolla en ti la actitud de agradecimiento y verás cómo a poco se empieza a abrir el horizonte y vienen los rayos de la alegría a tu vida. De los 10 fueron sanados, 1 fue salvado. Los 10 fueron sanados de la piel,
uno fue sanado de su corazón. ¿Cuál fue la diferencia? El agradecimiento. ¿Tú quieres ser transformado en tu corazón? Agradece. Agradece por la vida, agradece por las cosas que tienes, agradece por la capacidad de respirar. Cuando llega la noche y estás peleando con el insomnio, agradece que tienes una cama, que tienes una almohada, que puedes reclinar tu cabeza, que tienes tiempo para dormir. Agradece el poder estar en esa situación y verás cómo a poco empiezas a disfrutar ese momento. Agradece que tienes trabajo, agradece que tienes un pan, una tortilla, agradécelo. Cuando tú eres capaz de agradecer los frijoles y sal y tortilla, te saben a manjar. Y si a eso le agregas un quesito arriba, ni se hable. Que si la tortilla se quemó y está tostada, delicia cuando eres capaz de agradecer. Pero cuando vas a un restaurante y pagas y tienes el derecho y sientes que tienen la obligación los demás de atenderte, aunque te den una langosta, no la disfrutas. Si tú no eres capaz de agradecer el clima, las nubes, el viento, el sol, el calor, el frío, no serás capaz de disfrutar nada. Si quieres salir de cualquier tristeza, si quieres salir de esa esclavitud en el corazón, de esas heridas internas, el peregrinaje que tenemos que hacer es hacia el agradecimiento. En una actitud de humildad, agradeciendo lo que Dios nos ha dado, las puertas de la felicidad se abren para ti. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios del agradecimiento, el Dios de la gracia, el Dios de la felicidad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No cabe duda que uno de los males que hay el día de hoy en la sociedad es el no agradecer. Seamos sinceros cuando agradezcamos. Aprendamos a decirle a las personas gracias, mirándole a los ojos y siendo sinceros en ese sentimiento de gratitud, de agradecimiento, y verás cómo todo cambia. Agradécele a Dios. Haz una lista y siente de una manera honesta esa actitud de agradecimiento y que crezca en ti. Y verás cómo poco a poco todo va a cambiar. Tener fe se necesita para que las cosas de fuera cambien. Pero si quieres que las cosas de adentro cambien, se necesita la fe con el agradecimiento. ¿De qué tienes que agradecerle a Dios el día de hoy?